Los casos de COVID, sí señor, de COVID-19, se mantienen con una tendencia a la alza. Esto al registrar en la última semana 793 nuevos contagios, es decir, 541 casos más que la semana anterior, siendo la variante Omicron NJ1 la dominante en el territorio dominicano. Vamos a conversar sobre este tema con el epidemiólogo Carlos Félix, a quien le damos la bienvenida a Esto No Tiene Nombre. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, buenas Salva. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Cuáles son las condiciones que se han dado para que tengamos de una semana a la otra más casos de COVID? 200, prácticamente más de 200 casos de COVID. Bueno, lo cierto es que para nosotros no nos sorprende esa situación que hoy presenta la COVID en la República Dominicana, porque como lo habíamos venido dando seguimiento a esta, desde el mes de agosto se habían estado presentando algunos aumentos de manera importante en el país y se reflejaba eso en la tasa de positividad de esta infección, válgase decir, la capacidad de infectación y de infección que se estaban registrando en República Dominicana. Sin embargo, las autoridades le informaban al país que esos casos de COVID estaban relacionando al periodo infeccioso y viral que se presenta cada año en la República Dominicana y no le estaban dando mucha importancia. Eso nosotros lo cuestionamos porque una enfermedad de esa naturaleza, que es nueva desde el punto de vista científico, porque apenas tiene 3 años y pico, y es una enfermedad que la ciencia no puede determinar en poco tiempo así como es esta. Tú tienes que esperar alrededor de 1 o 10 años para ver cómo se comporta una enfermedad que ha sido declarada pandemia y que se ha salido a la etapa de pandemia, pero que muchos países del mundo están en etapa todavía de epidemia y de manejo sanitario. Esto se ha venido presentando y las autoridades no le daban importancia. Incluso habían informado a la población que eso no hay que entender, lo que nosotros vamos a convivir con COVID para toda la vida en la República Dominicana. Y es una información totalmente distorsionada, no responde a la verdad y desinformaba a la población. Porque esta es una enfermedad que se controla y se elimina con vacuna, porque es el mecanismo a través del cual se resuelve esta enfermedad. Sin embargo, nosotros vimos que una enfermedad como esta, cuyo caldo de cultivo son los contactos de manera directa, la ausencia de capacidad sanitaria para tú identificarlo, para tú aplicar una cobertura de vacuna por encima del 95% de la población vacunable, en un país que apenas nosotros tenemos alrededor de un 60%, cualquier tipo de variante que exista en el país o que ingrese al país, que sea nueva con relación a la variante anterior, y esa población tan susceptible en el país, no era de extrañar que se presentara un aumento significativo de los casos. Más aún cuando la Omicron como elemento central es una de la cepa del tronco del SARS-CoV-2 que tiene una capacidad de producir variantes muy frecuentes. Y nosotros, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, de Europa, que somos muy dependientes, anterior a esta variante, la BA.2.86 era la que predominaba a nivel mundial en Estados Unidos, pero aquí no se le puso mucho caso. ¿Qué pasa? Que llegó noviembre y llegó diciembre, que implicaba un acúmulo, una influencia masiva de estadounidenses, de europeos, de turistas, de República Dominicana, de dominicanos hacia nuestro país, y eso fue un caldo de cultivo significativo y trascendente para que hoy en día la tasa de positividad que te pasó de 5 puntos y pico en el penúltimo boletín, en este boletín del miércoles te llegara por encima de un 26% de positividad. Lo que significa que desde el punto de vista epidemiológico, el sistema sanitario no tiene capacidad de detener esta infección y no encontramos en la actualidad, en lo que es el inicio de la primera oleada del 2024 de la COVID en República Dominicana. Tenemos COVID masivo a nivel nacional. Empezó aparentemente, según las autoridades, con 3 casos, cuando todo el mundo sabía que en el área estaba predominando la variante JN.1 y decían que en el país todavía no se habían detectado variantes y apenas detectaron 3 casos. Uno en el Gran en Santo Domingo, la provincia, y 2 aquí en el distrito. Pues en apenas 2 semanas
ya ustedes ven que vamos casi por 1.000 casos y eso significa que en el país, lamentablemente, tenemos un país dispuesto con una serie de actividad masiva desde el punto de vista de actividades artísticas, desde el punto de vista de actividades políticas, de la presencia masiva de eso, ahí viene, ya usted sabe, las elecciones están, bueno, la presencia masiva de turismo, y tenemos un país que usted no hay familia que usted no le pregunte y le diga a uno, tengo un cuadro de tal característica, con tal característica, y nosotros de una vez le decimos, no, eso no es la gripe común del país, háganse la prueba de la COVID. Y entonces el COVID que está realmente afectando a todo ese cuadro febril mayormente. Después de haber pasado por la pandemia, de entender cómo se detecta, cómo se trata, cómo se evita el COVID, ¿debe la población estar en alerta o puede relajarse un poco más? Porque la gente lo que ve ahora es como que, bueno, pero ya no inmunizamos, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, eso no era tan malo, eso era solamente para la persona con una cierta condición o de una cierta edad. ¿Ese es el pensamiento correcto? Ese es el pensamiento que el dominicano normalmente es común, y lamentablemente buena parte de las autoridades le había transmitido a la población de que no se preocupen, incluso sectores muy interesados a que no se coloquen, en este caso, mascarillas en algunos lugares especiales, porque eso generaba un elemento de preocupación a nivel comercial, y eso a la gente más lo entendía como una gripe común, y usted, como maneja la gripe, como lo manejamos muchos dominicanos, en su casa, en sus lugares, resolvía el problema. Pero la medicina es evidencia, la medicina no son voluntades de uno, no son epítetos de uno, no es forma de uno decir, son hechos reales que están. Y los hechos reales es que los actos masivos, los encuentros masivos, y que es el caldo de cultivo para que esta enfermedad se disemine, fue lo que ha encontrado esta nueva variante que ha permitido que tengamos los niveles que tenemos hoy. Es inevitable de manera médica de que nosotros asumamos la disciplina de en los encuentros masivos podamos colocarnos mascarilla para evitar evitar que se expanda la enfermedad, porque se va a seguir expandiendo, porque el virus está, y nosotros no tenemos capacidad sanitaria ni epidemiológica para poder usted ya parar la enfermedad, porque esto está diseminado en todo el territorio nacional. Y lo que debimos haber hecho en un principio, que fue, por ejemplo, evitar que penetre el virus al país, identificándolo en los puertos, donde usted sabe que pueden penetrar, aeropuertos, terrestres, marítimos, no lo hicimos. Llegó al territorio, cuando se detectaron los primeros 3 casos, no supimos hacer bloqueo epidemiológico, no sabíamos dónde estaban los demás, pues la enfermedad lo que hizo fue que se diseminó a nivel territorial, a nivel comunitario, y ya eso es imposible detenerlo. Pero usted puede contribuir con no difundirlo en la medida en que donde hay encuentros masivos, usted pueda adoptar distancia de alrededor de 2 metros en lugares cerrados, en lugares públicos. La gente, no es verdad que usted vaya a discoteca con mascarilla, la gente no va a supermercado con mascarilla, a mercado con mascarilla, las fiestas se hacen, ustedes saben cómo se hacen las fiestas aquí, las marchas masivas políticas, usted sabe cómo se hacen, todas esas son caldos de cultivo, pero la gente sí, sobre todo el que tiene escasos recursos económicos, porque una prueba nada más de la COVID, con la prueba de la PCR, los laboratorios privados se la están haciendo a las personas 4,100 pesos. No lo cubre el seguro común y corriente. Y no lo cubre el seguro. Y la inmunológica, que no es tan significativa, la cobran a 1,100. Incluso es una medida del gobierno, que yo creo que es una medida... Imagínense en una familia, 3 personas con sospecha de contagio, lo que menos van a pagar son 3,000 y pico de pesos. De clase media para abajo, que no puede cubrir 4,100 pesos por persona. Es inviable prácticamente. Pero no solo eso, María, es que esos kits están como a 300 pesos, 400 pesos. Porque ya eso está diseminado en el mundo de la producción tecnológica, y como un gobierno permite que en República Dominicana, primero, no se cubra a través de los seguros, y segundo, le cobren una prueba 4,100 pesos. Eso es un abuso.
Son un abuso, por eso es que la gente recurre a tomar té, a tomar limón, de todo ese tipo de tés, para más o menos paliar la situación. Pero es penoso, es el inicio de esos picos que tenemos en República Dominicana, que ya están ahí. Pero aún así, las autoridades no adoptan la medida y la alerta real a la población, que entiendan que estamos ante un problema real de la COVID. Que aunque esta variante no tiene esa capacidad de letalidad, o sea, de matar, como le hizo al inicio, pero tiene una capacidad de infectar a la familia, de empezar a la persona y de ir ingresando a nivel de los hospitales, que si nosotros tenemos un problema sanitario y ahora venimos con esta COVID, que puede cubrir más y crear estrés a nivel hospitalario, más dificultad tenemos nosotros. ¿Por qué es tan difícil para el dominicano? Usted mencionaba el tema del uso de mascarilla. Si en otras sociedades eso es relativamente común. Educación y cultura. Por ejemplo, los asiáticos, para ellos es un problema de respeto a la otra persona, educación, porque es un mecanismo de usted no crearle problemas de salud a otro. Aquí es lo contrario. Aquí es lo problema de que eso es una molestia, que eso es lo que genera un problema, como que si yo fuera una persona para ponerme mascarilla en mi cara. Eso es un problema cultural y educación, no sabiendo que eso es lo que contribuye a prevenir, a evitar un problema no solo de salud, sino familiar y económico, porque si usted se infecta y se le muere su familiar, en el peor de los casos, eso genera un problema familiar tremendo en términos ya humanos y de malas consecuencias económicas y de todo y sociales que genera eso, pero eso no se trabaja y eso es un problema aquí que imagínate tú, la naturaleza de nuestro país, del nivel de educación no ha llegado a esos niveles y lamentablemente eso son cosas que de los elementos que contribuyen a que cualquier enfermedad que se pueda prevenir o parar o detener una simple colocación de mascarilla, por usted entender que no tiene que involucrarse, entonces que le llama tanto teteo, tantas fiestas juntas, tantos encuentros, y que hay una enfermedad que se puede evitar o que se propague a través de ese mecanismo de defensa, de por Dios, ¿por qué no lo hace? O sea, por un problema de convencimiento de educación. Y en una sociedad donde también las autoridades que nos dirigen no contribuyen a eso de manera educativa, sino que refuerzan el elemento contrario, porque nosotros estamos, por ejemplo, en un periodo de lucha electoral. Estos son actividades masivas. Los primeros que nos van a detener actividades masivas son las autoridades. Recuérdate que esta pandemia empezó con una elección en febrero del 2020 y eso no le hicieron caso. Incluso las primeras personas que se identificaron que venía de España no le hicieron caso y siguieron. Hubo un curso profesionales que dicen que no, es una gripecita, eso no hay problema. Y miren que se convirtió esa gripecita en la República Dominicana. Justamente no tuvimos capacidad de identificarlo a nivel del aeropuerto por donde entraron, en el territorio no tampoco, y lo que hizo fue que se diseminó porque la actividad de política contribuyó a masificar esa enfermedad.